En este momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsan a los rusos. La trampa de fuego cerrada, el enemigo pánico. La región de Donetsk se convierte en infierno para los ocupantes. Limpieza total. Las tropas rusas huyen de sus posiciones. Este es un punto de inflexión en el frente. Combatientes ucranianos abrieron brecha en la defensa enemiga. Posiciones rusas reducidas a cenizas. Estas imágenes están arrasando en la red. Un apocalipsis para el Kremlin. Trump sorprende al mundo. Datos de inteligencia ultrasecretos ya están en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Misiles milagrosos y drones mortales se dirigen hacia Rusia. Putin gritó al escucharlo. Urgente. La catástrofe en Estados Unidos ha comenzado. La Casa Blanca está paralizada. Los funcionarios están renunciando en masa. Esto, al parecer, es el fin de Trump. El destino de Estados Unidos se decide en estos segundos. Europa está al borde de la explosión. Rusia amenaza no solo a Ucrania. Otro país está en la mira. Se avecina una catástrofe. El contador regresivo ha comenzado. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están expulsando a los rusos del Donbass. La trampa de fuego se cierra. Limpieza total. Es un triunfo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se llevaron el premio. Las tropas rusas se retiran en pánico. El enemigo pierde posiciones una tras otra. ¿Cómo están los combatientes ucranianos convirtiendo la región de Donetsk en una pesadilla para Rusia? Todos los detalles sensacionales a continuación. Solo 1 de cada 10 asaltantes rusos logra alcanzar las posiciones ucranianas en la zona de Novopavlovka y Dobropolie, en la región de Donetsk. Así lo informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. Las tropas rusas continúan las acciones ofensivas en esta dirección para abrirse paso hacia Pokrovsk antes de que lleguen los fríos invernales. Un representante de la brigada ucraniana que opera en la dirección de Pokrovsk informó que la infantería rusa continúa atacando en pequeños grupos de asalto 1 o 2 veces al día. El aumento del alcance de los drones de ataque rusos amplía la zona de impacto y complica la logística ucraniana. El representante señaló que las fuerzas rusas en esta dirección también enfrentan problemas logísticos y que las tropas rusas se ven obligadas a transportar suministros a pie en pequeños grupos para evitar ser detectadas por los drones ucranianos. En las direcciones de Pokrovsk y Dobropol, el ocupante continúa asaltando activamente las posiciones ucranianas utilizando la táctica de infiltración. No se trata de un enemigo atrincherado, sino de pequeños grupos de 3 a 5 personas que se han infiltrado en nuestro territorio durante los asaltos y que deben ser eliminados. Se trata, en términos generales, de un territorio donde no se han afianzado y que en esta etapa también puede ser limpiado por nosotros. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania conocen esta táctica desde hace tiempo y la contrarrestan con éxito. De los 155 combates registrados en un día, 51 tuvieron lugar precisamente en la dirección de Pokrovsk. Cabe señalar que actualmente el enemigo intenta utilizar ampliamente la táctica de infiltrar pequeños grupos en las zonas traseras de nuestras tropas, con el objetivo de acumular fuerzas y desarrollar una ofensiva en nuestra retaguardia. Andriy Gañatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto es la acción de la brigada ucraniana Burevi en la dirección de Kupiansk. Se neutralizó a cerca de 100 militares rusos, se destruyeron decenas de drones, se demolieron más de 30 refugios, se inutilizó el equipo de radio y se eliminó un sistema lanzallamas pesado TOS-1 a Solntsepiok. En la región de Yarkov, los drones ucranianos obstaculizan activamente los ataques rusos, lo que ha obligado a las tropas rusas a evitar ofensivas mecanizadas desde agosto de 2025 y avanzar principalmente a pie, algo que las Fuerzas Armadas de Ucrania aprovechan con éxito. Este es un video de la eliminación de un soldado ruso en esa misma dirección. El ocupante se ve obligado a defenderse del dron ucraniano con un tronco, pero todo es inútil. En la dirección de Sumy, las fuerzas especiales ucranianas lograron limpiar posiciones que el ejército ruso había mantenido durante mucho tiempo. En el lugar se encontró el teléfono del enemigo eliminado, Nikolai Prusov, quien se queja de la falta de suministros y rotaciones. Simplemente se llevaron toda la lata de leche condensada. Esto es simplemente cortar la leche condensada. Así de ganas tenemos de comer aquí. Y en la región de Dnipropetrovsk, según el medio Hip State, los rusos avanzaron en Verbove y Berezove. También hay avances en la zona de Novoivanivka, en la región de Zaporizhia. Sobre esto también escribieron los canales rusos. Informan que durante los combates, más de 10 kilómetros cuadrados de territorio pasaron bajo control del ocupante.
pero teniendo en cuenta que en los últimos días las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron casi 20 veces más territorio, este éxito temporal no durará mucho. Apocalipsis para Moscú. Trump cambió el juego. El decreto ya está sobre la mesa. Esto borrará al Kremlin. Estados Unidos entregará datos de inteligencia ultra secretos. Un torbellino de fuego ya se dirige hacia la Federación Rusa. Impactante. Los misiles milagrosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania están listos para el lanzamiento. Putin está perdiendo el control. Golpes mortales desde el cielo. Esto rompe la red. Mira. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la transferencia de inteligencia a Ucrania para guiar ataques aéreos contra la infraestructura energética en el interior de Rusia, dijeron fuentes a The Wall Street Journal, y fuentes confirmaron esto más tarde a Reuters. Los periodistas escriben que se trata de la transferencia de inteligencia no solo para ataques aéreos de largo alcance, sino también para ataques con misiles. En el artículo se supone que el siguiente paso de la administración Trump podría ser la aprobación para transferir a Kiev armas más potentes que permitirían atacar más objetivos dentro de Rusia. La administración Trump anunció la transferencia a la parte ucraniana de 3.300 unidades de RAM. Las características técnico-tácticas son de más de 450 kilómetros. Recuerdo que durante todo el mandato de la administración Biden, a las fuerzas de defensa de Ucrania se les transfirieron no más de 100 unidades de ATACMS. Sus características técnico-tácticas son de aproximadamente 300 kilómetros. El apagón en la central nuclear de Chernóbil duró más de 3 horas. El ataque de las fuerzas rusas contra la instalación energética en Slavutich, como resultado del cual la central nuclear de Chernóbil también quedó sin suministro eléctrico, fue intencionado. Así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Cabe señalar que los ataques se realizan no solo, respectivamente, contra el sistema energético que abastece a la central nuclear de Chernóbil, sino que también se han detectado drones rusos sobre la central nuclear del sur de Ucrania. Además, la Federación Rusa crea periódicamente condiciones para una catástrofe tecnológica en el territorio de la central nuclear de Zaporizhia. Las acciones que actualmente están ocurriendo en la dirección de Chernigov son la llamada táctica de los 1000 cortes, es decir, la creación de un efecto de posible intensificación de las hostilidades en esta dirección con el objetivo de desviar las reservas operativas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania del principal eje de ataque de las tropas de ocupación rusas. Se han dado a conocer las características del misil de crucero ucraniano conocido como Neptuno Largo. En particular, los expertos de Defense Express informan que se ha anunciado con precisión el alcance del misil y el peso de su cabeza de combate. La parte ucraniana ya ha declarado que los ataques a la central térmica en Belgorod se llevaron a cabo utilizando el misil Neptuno. Cabe señalar que la versión ucraniana desmiente por completo los informes rusos que afirmaban que los ataques supuestamente se realizaron con armamento estadounidense. Además, también hay que destacar el uso exitoso del Neptuno al atacar objetivos militares legítimos en el territorio de Crimea temporalmente ocupada. Las pruebas y el exitoso uso en combate del misil R-360 Neptuno, así es como se llama oficialmente el arma, tuvieron lugar en marzo de 2025. Un caza F-35 neerlandés derribó un Shahed ruso. Así lo demuestra la marca dejada en el fuselaje del avión. El uso del F-35 para neutralizar drones Gerbera con un costo de $10.000 no es económicamente viable. La hora de vuelo del F-35 cuesta alrededor de 40.000 unidades convencionales. Y además, por supuesto, los medios de destrucción que utilizó el F-35. El costo del misil es de aproximadamente $1,5 millones. Los periodistas suponen que lo más probable, el dron fue derribado en el espacio aéreo de Polonia durante el ataque del 10 de septiembre. Las fuerzas de defensa de Ucrania han cortado el llamado saliente de Dobropolie de la Federación Rusa y están haciendo todo lo posible para infligir el máximo de bajas a los ocupantes rusos, escribió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky. Las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Dobropolie avanzaron en el último día entre 100 y 1.500 metros. Estos son logros tácticos significativos de nuestros defensores. Además, quiero señalar que durante la operación de contraofensiva
Las fuerzas de defensa de Ucrania han liberado alrededor de 170 kilómetros cuadrados y han limpiado de saboteadores aproximadamente 190 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. Las fuerzas especiales francesas detuvieron frente a la costa de Francia un petrolero ruso de la flota en la sombra que eludía las sanciones para vender petróleo. Sin embargo, las sanciones no eran la única falta de los marineros. Se presume que el buque estaba relacionado con los recientes vuelos de drones sobre Dinamarca, según informa The Telegraph. En Dinamarca calificaron el ataque como extremadamente grave y estuvo dirigida contra infraestructuras críticas, ya que se interrumpió el tráfico aéreo y los daneses incluso se vieron obligados a cerrar el aeropuerto de Copenhague. Rusia, por su parte, como de costumbre, niega cualquier implicación en esto. Urgente. Cierre de gobierno en EU. La Casa Blanca está paralizada, los funcionarios se van de vacaciones en masa, la ayuda militar para Ucrania está en pausa, los suministros clave de armas están en peligro, la información de inteligencia podría no llegar a tiempo. Los juegos políticos de Trump y el caos en el Congreso crean un efecto dominó que podría cambiar la estrategia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vea todos los detalles de las consecuencias impactantes. El primer cierre de gobierno en 7 años. El gobierno de EU ha cesado parcialmente sus funciones. Alrededor de 750,000 empleados federales serán enviados a licencia indefinida o tendrán que trabajar sin recibir salario. Cada día de inactividad del gobierno le costará a Estados Unidos aproximadamente $400 millones. Todo este alboroto se debe a los conflictos presupuestarios entre republicanos y demócratas. No lograron ponerse de acuerdo sobre cómo distribuir el presupuesto federal, en particular en cuestiones de impuestos y atención médica. En pocas palabras, los demócratas exigieron la extensión de los beneficios médicos para 24 millones de estadounidenses, así como un aumento de los subsidios en el sector. Los republicanos consideraron estas demandas como una estrategia para ganarse a los votantes y no cedieron. La guinda del pastel en unas negociaciones ya de por sí complicadas fue este video. Tras una reunión infructuosa con los demócratas, el presidente de la superpotencia publicó esto en sus redes sociales. Si proporcionamos atención médica gratuita a todos estos inmigrantes ilegales, tal vez logremos atraerlos a nuestro lado y puedan votar por nosotros. En este video, creado con inteligencia artificial, aparece el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero y bigote. Y la voz falsa supuestamente pertenece al senador Chuck Schumer. Trump fue acusado de racismo y su partido, que aunque controla ambas cámaras del Congreso, no tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de gastos, no encontró apoyo entre los demócratas. Como resultado, el Senado rechazó el proyecto de ley de financiación a corto plazo que habría permitido el funcionamiento del gobierno. La sesión del Senado se cierra hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Mientras los representantes de los partidos se echan la culpa unos a otros, los periodistas aclaran cómo afectará el cierre del gobierno a la vida de los estadounidenses comunes y a los visitantes del país. Por ejemplo, el Departamento de Transporte de EU ya ha anunciado que más de 11,000 empleados de la Administración Federal de Aviación serán enviados a licencias forzadas y más de 13,000 controladores aéreos trabajarán sin recibir salario. Esto a pesar de que ya hay un déficit de unos 4,000 empleados en el sector. Esto significa que el tráfico aéreo se ralentizará. La Asociación de Viajes de EU, que representa a aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de autos y otras compañías turísticas, declaró que el cierre parcial del gobierno federal de EU le costará al sector turístico del país aproximadamente $1,000 millones por semana. Este es ya el 15º cierre gubernamental desde 1981. El más largo en la historia de EU. Duró 35 días, de diciembre de 2018 a enero de 2019, durante el primer mandato de Trump. En ese entonces, los republicanos y los demócratas discutían sobre la financiación de la construcción del muro en la frontera con México. Y aunque los políticos pintan un futuro sombrío, los politólogos consideran que están exagerando. Estos cierres financieros parecen estar al borde. Pero un país tan rico como Estados Unidos no puede estar al borde con las condiciones de liderazgo, económicas, políticas y militares que tiene. Es una especie de teatro que los diputados representan constantemente junto con el presidente. En resumen, parece que todo va difícil, pero al final les revelo un secreto, hay final feliz. Permitirán imprimir unos cuantos billones de dólares más y todos estarán contentos. Por eso, ahora en Estados Unidos pedimos dinero con mucha discreción o incluso hacemos una pausa porque el dinero los va a irritar.
Hay que hacer una pausa de al menos una semana que negocien entre ellos. Global y doloroso. Según los analistas, el cierre del gobierno al otro lado del océano no afectará gravemente a Ucrania ni a su capacidad para resistir la agresión de Rusia. En particular, porque después de llegar al despacho oval, Donald Trump trasladó la carga financiera en este ámbito a los europeos. Y los gastos de ayuda al ejército ucraniano que tiene Estados Unidos son todos acuerdos antiguos para el año fiscal que está por terminar. Algo terrible viene urgentemente desde los EU. Esto afectará a Ucrania. 15.000 millones de dólares tirados a la basura cada semana. La Casa Blanca está despidiendo a cientos de empleados. La ayuda militar a Ucrania pende de un hilo. El mundo está al borde del colapso. Trump programó una reunión con Xi Jinping. ¿De qué hablarán realmente los líderes y cómo podría esto cambiar todo? Mirar. El gobierno de Estados Unidos ha dejado de trabajar. Cierre es el término que está en labios de todo el mundo. En términos simples, un cierre del gobierno debido a una disputa presupuestaria. E inmediatamente se produjo un colapso en todo el país. Los demócratas deben dejar de sabotear nuestro país y tomar a los estadounidenses como rehenes. Los demócratas deben hacer su trabajo. Los estadounidenses quieren que el gobierno vuelva a funcionar. Por primera vez en casi 7 años y por tercera vez durante la presidencia de Donald Trump, republicanos y demócratas no lograron llegar a un acuerdo sobre el gasto presupuestario antes del 1 de octubre. Los demócratas quieren un cierre, así que cuando esto sucede hay que hacer recortes. De este modo, despediremos a muchas personas que se verán gravemente afectadas. Y al mismo tiempo, en el cierre, todos culpan tranquilamente a los demócratas. Hoy en día, Trump realmente utiliza en gran medida y de manera clásica para él una retórica agresiva hacia los demócratas y los culpa de que haya ocurrido este cierre del gobierno. En general, la historia es predecible, bastante controlada y una vez más para Estados Unidos y su cultura política, este proceso es bastante tradicional. Solo continúan trabajando los departamentos que se encargan de la seguridad de las personas y la protección de la propiedad. A todos los demás los envían a una licencia no remunerada. Pero cuanto más dure el cierre, más dinero pierde Estados Unidos. Y eso equivale aproximadamente a 15.000 millones de dólares del PIB del país por semana. Por supuesto, nada será perfecto, porque estamos en una situación de cierre del gobierno. Si el cierre continúa, tendremos que despedir a algunos empleados. No nos gusta esto, no lo queremos, pero haremos todo lo necesario para que los servicios vitales para el pueblo estadounidense sigan funcionando. A Trump en sí no le preocupa mucho la suspensión del trabajo del gobierno, ya que considera que los demócratas están locos. Pero de todos modos, este no es el primer cierre de gobierno de Trump. ¿Cómo afectará esto a su reputación, por la que tanto se preocupa? Ya hay más que suficientes motivos para que la popularidad de Trump disminuya. Si volvemos, digamos, a la retrospectiva histórica, ya hubo cierres de gobierno bajo Trump y de hecho fue el más largo de la historia, duró nada menos que 35 días. En principio, Trump salió de eso con una popularidad bastante alta. En esto radica el fenómeno de este político, que la negatividad, incluso si se le pega, no afecta mucho el apoyo que recibe de su electorado más fiel. El cierre del gobierno puede durar desde varios días hasta 2 semanas, lo cual es críticamente mucho para Ucrania, ya que podría ralentizarse el suministro de armas y la ayuda al país. Creo que la historia del cierre del gobierno es más bien una proyección política que tiene consecuencias directas en la política interna de Estados Unidos. En cuanto a la política exterior, en lo que respecta, por ejemplo, a la toma de decisiones sobre la venta de armas a Ucrania con dinero europeo y en general al amplio diálogo para buscar una estrategia común de contrarrestar a Rusia y China, Trump y su gabinete estarán dispuestos a trabajar activamente y de ninguna manera el cierre del gobierno debería afectar significativamente estos procesos. Trump ha anunciado las fechas de la reunión con Xi y esto podría ocurrir ya dentro de un mes. ¿Van a resolver cuestiones políticas importantes? No, por supuesto que no. El tema principal de discusión será la soja y otros cultivos de campo que China se niega a comprar. En efecto, la reunión es oportuna, es importante, pero parece que la Casa Blanca está más interesada en ella que la administración china. Por eso, la realización y la propia posibilidad de la reunión hoy se encuentran en una situación bastante incierta. Pero al parecer, ahora Rusia corre el riesgo de quedarse sin calefacción. Se informa que Ucrania ha recibido un permiso importante. Trump dio luz verde a la inteligencia estadounidense para compartir datos de inteligencia para ataques contra la infraestructura energética rusa. Se puede suponer que Ucrania recibirá información adicional, puntos y coordenadas adicionales.
Esto realmente nos ayudaría porque los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas de petróleo hasta el momento son las sanciones más efectivas que se han impuesto contra la Federación Rusa desde el inicio de la invasión a gran escala. Pero si Trump entregará a Ucrania los misiles Tomahawk, de los que habló el presidente de Ucrania en su reunión personal con el presidente de Estados Unidos, sigue siendo una incógnita, al igual que ocurre con el resto de los misiles de largo alcance. La última vez tuvimos un diálogo realmente muy productivo, muy fructífero. Hablamos sobre sistemas de armamento de largo alcance. Ya veremos. Todo dependerá de su decisión. Eso es importante. Mientras tanto, el presidente de Ucrania ya está en Dinamarca. Allí le espera la cumbre de la Comunidad Política Europea, donde la atención se centrará en la reciente violación del espacio aéreo de los países europeos. Urgente. Europa al borde de la explosión. Es una invasión. El Kremlin cruza la línea. Ya no solo Ucrania está en la mira, sino también Polonia y toda Europa. La cuenta regresiva ha comenzado. El escenario de la catástrofe ya ha sido calculado y las consecuencias pueden ser irreversibles. ¿Qué planea Moscú y por qué esto podría ser el principio del fin para todo el continente? Míralo ahora mismo. El Kremlin amplía la geografía de la guerra. Europa y la OTAN se preparan para una posible invasión del dictador ruso. Hay que hacerlo de manera sutil, cuidadosa, pero es imprescindible hacerlo. Los drones violan cada vez más el espacio aéreo de los países europeos. Se han registrado incidentes de este tipo en Dinamarca, Noruega, Rumanía y Polonia. De este modo, el Kremlin aumenta la presión sobre Europa mediante ataques híbridos y la preparación para un conflicto a gran escala. Polonia sigue siendo ante todo la zona de mayor riesgo. El ataque del 10 de septiembre es una estrategia deliberada y cuidadosamente planificada por parte de Rusia. Para la Federación Rusa, Polonia es ahora una de las prioridades, una de ellas, no digo que la única, pero sí una de ellas. ¿Por qué? Porque es precisamente a través del territorio de Polonia por donde se transporta una enorme cantidad de cargamentos militares hacia Ucrania y los frentes ucranianos. Y en Rusia son plenamente conscientes de esto. Saben que si se cierra esa ruta, entonces Ucrania se queda con su logística interrumpida, es decir, cortada, y habría que reorganizarla. Y en ese momento realmente se podrían lograr algunas conquistas territoriales. Además, en caso de una invasión a Polonia, Rusia podría estar preparando un grupo de entre 100 y 150.000 personas para implementar el escenario del corredor de Suwałki. En este momento, directamente en las fronteras con la República de Bielorrusia, se trasladarán desde Latzera hasta 40.000 soldados. Acciones similares están siendo llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas polacas y también en el territorio de los países bálticos. Además, en la zona del Mar Báltico actualmente se está llevando a cabo el componente naval de los ejercicios conjuntos de los países de la OTAN. También cada vez aparecen más informes de que Rusia podría atacar a los países bálticos. Desde el inicio de la Gran Guerra en Ucrania, los militares rusos han incrementado el número de provocaciones en la región báltica. Ahora está claro que la Federación Rusa no tiene fuerzas para una invasión a gran escala, como se hizo en Ucrania. Aunque nuestros militares señalan que en los últimos 8 meses en los frentes realmente se observa una disminución gradual en la cantidad de equipo ruso destruido cada mes. Es decir, los gráficos van cada vez más abajo, más abajo, más abajo, comenzando desde enero-febrero, precisamente en 3 tipos de armamento: sistemas de defensa contra radiación, tanques y BMP. Aquí hay mucho margen o espacio para suposiciones. ¿Por qué? O bien se han empezado a producir menos tanques y BMP, o los producen pero los esconden en algún lugar para otros fines. Otra razón para iniciar una guerra es la ciudad estonia de Narva. Se encuentra en el este del país. De Rusia la separa un pequeño río. Ya hoy, en las narrativas de la propaganda del Kremlin, Narva suena como una ciudad donde los estonios oprimen activamente a los rusos. Son unos 200 a 300 guerrilleros de Girkin que podrían infiltrarse en un asentamiento, digamos Narva, y llevar a cabo allí exactamente el mismo escenario que hicieron en Crimea, como lo hicieron en Donetsk. Toman el control de la oficina de correos, el teléfono, el telégrafo, el ayuntamiento y declaran la creación de alguna república popular y luego piden a Putin que envíe tropas. El escenario es muy realista. Solo que en Rusia por todos lados gritan que supuestamente no necesitan una guerra con Europa y la OTAN.
Alka, el expresidente Medvedev, asegura que Rusia supuestamente siempre ha llegado a Europa solo como libertadora y no como invasora. Y además, la leal secuaz de Putin, María Zaharova, empezó a acusar a Ucrania de preparar una provocación antirrusa. Supuestamente los drones rusos se utilizan en Polonia y Rumanía para empujar a la OTAN a la guerra contra Rusia. Ese mensaje fue de parte del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Lo vi ayer. Un mensaje muy gracioso. Voy a explicar por qué es gracioso. El Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa es un tigre de papel. Ni siquiera es un tigre de papel, es como un osito de papel. Esa organización ni siquiera es respetada dentro de la propia jerarquía de las fuerzas de seguridad rusas. No los respetan, no les temen, ni siquiera los policías de barrio los consideran una autoridad. Y entonces todo lo que le queda a este servicio, inventar, generar ideas aleatorias, conspiraciones al azar, simplemente para mostrar que su trabajo es importante. En respuesta a las amenazas de Rusia, los países de la OTAN y la UE están reforzando urgentemente su defensa, creando un muro de drones y discutiendo la entrega de defensa antiaérea a Ucrania para crear un escudo. Tras la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia, la OTAN lanzó la Operación Guardián del Este. Dinamarca también ha llamado a servicio a varios cientos de reservistas. Se ha ordenado a los soldados que se presenten lo antes posible. Actualmente se está llevando a cabo el redespliegue de unidades aéreas en territorio de Polonia y Rumanía. Estos son los flancos de la OTAN. Además, se está realizando el redespliegue de unidades conjuntas de países de la OTAN en el territorio de los países bálticos. Se están llevando a cabo ejercicios navales en las aguas del mar Báltico. Cabe señalar que el portaaviones más moderno de Estados Unidos se encuentra actualmente en aguas de Dinamarca. Y esto es una señal seria para la Federación Rusa. Además, cazas Rafale franceses que son portadores de armas nucleares han sido trasladados al territorio de Polonia. En realidad, Rusia comenzó a amenazar a la OTAN hace ya 10 años. En ese entonces, el objetivo era Turquía, con Erdogan a la cabeza. En el lejano año 2015, un bombardero ruso violó el espacio aéreo del país. Según las autoridades turcas, el avión ruso no respondió a las advertencias antes de ser derribado por un caza turco F-16. Ahora, el objetivo estratégico de Putin es la desintegración de Occidente y socavar la confianza entre los miembros de la OTAN. Impactante. Occidente alimenta la guerra por sí mismo. Los analistas están dando la voz de alarma. A pesar de la oleada de ataques ucranianos con drones, la maquinaria petrolera rusa sigue funcionando. Y no se sostiene por la solidez del Kremlin, sino por las compras europeas. Las sumas que solo 4 países europeos ya han invertido en la guerra contra sí mismos son simplemente asombrosas. Quedarás sorprendido cuando lo escuches. Estas cifras cambiarán su comprensión de quién mantiene realmente a flote el régimen de Putin. Mirar. Condenan la guerra, pero siguen pagando por ella. 4 países de la UE transfirieron a Rusia más dinero para gas que el que dieron en ayuda a Ucrania. Miles de millones de euros que podrían salvar vidas se están convirtiendo en armas que matan a ucranianos. Según datos de la filial belga de Greenpeace, desde el inicio de la invasión a gran escala, de febrero de 2022 a junio de 2025, Francia, Bélgica, España y los Países Bajos pagaron a Rusia 34,3 mil millones de euros por el suministro de gas. En el mismo periodo, la ayuda total de estos 4 países a Ucrania ascendió a 21,2 mil millones de euros. Este tipo de comercio sigue aportando miles de millones a Rusia desde Europa. Lo llevan a cabo empresas energéticas cuyas principales oficinas se encuentran en Europa, incluyendo Total Energy, Shell, Naturgy y CEFE. Ellas aseguran y continúan con el suministro de gas desde Rusia a Europa para los próximos años. Así se indica en el estudio de Greenpeace. El esquema de suministro ha cambiado hace tiempo. No se trata solo de compras directas de gas por gasoducto. La mayor parte de los contratos corresponde al gas natural licuado, que Europa recibe a través de terminales en los Países Bajos, Bélgica y España. Precisamente estos países se han convertido en las principales puertas de tránsito del combustible ruso. Y aunque los líderes europeos proclaman en voz alta la reducción de la dependencia de Moscú, los hechos demuestran lo contrario. En total, hoy en día son 8 los países de la UE que importan gas ruso: Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Hungría, Eslovaquia, Grecia y Portugal.
El principal beneficiario de estos suministros es el proyecto Yamal LNG. Solo en los años 2022 a 2024, sus ingresos por exportaciones a Europa ascendieron a unos 40.000 millones de dólares. De esa cantidad, no menos de 9,5 mil millones ingresaron al presupuesto del país agresor. Los analistas calcularon que con estos fondos, Rusia podría haber producido casi 10 millones de proyectiles de artillería o más de 270.000 drones de ataque Shahed o alrededor de 2.700 tanques T-90M. Ahora es solo negocio, nada personal. Europa, tal como ha sido todo este tiempo, los últimos 100 años, así sigue siendo. Todo se reduce únicamente a los propios intereses, a los intereses propios. Eso es lo que importa, y así sucesivamente. Y no necesitan nada más. De hecho, el precio que Rusia ofrece por el GNL es al menos un 15% más bajo que los precios mundiales. Ellos cuentan el dinero ante todo, y por eso todos intentan ganar dinero con esta guerra. Y quien sufrirá en primer lugar será Ucrania. Lamentablemente, los europeos no se convirtieron en nuestros socios plenos. En palabras, son socios. Pero en realidad, quienes realmente nos ayudan son precisamente aquellos países que pueden verse afectados por las acciones de la Federación Rusa. Solo en julio Bruselas se atrevió a dar un nuevo paso. A partir de enero de 2027, la UE prohíbe la importación de gas natural licuado ruso, así como las transacciones con Rosneft y Gazprom Neft. Pero los críticos están convencidos de que es una medida tardía. Una medida tomada solo después de la presión de Estados Unidos y personalmente de Donald Trump, quien acusó abiertamente a Europa de financiar la guerra de Rusia contra Ucrania. Sinceramente, no creo en un rechazo total al 100% de los portadores de energía, que Europa vaya a rechazar los recursos energéticos rusos. Eso para empezar. En segundo lugar, el modelo simplemente puede cambiar. Me refiero a que si ahora Europa compra directamente los recursos energéticos a Rusia, como vemos alrededor de Europa, se está formando una especie de círculo fronterizo en el que de hecho los estadounidenses toman el control tanto del gas, del gasoducto, como es el caso de Nord Stream, el mismo. Bulgaria planean en 2026 tomar el control de los almacenes de gas y fluye el mismo gas. Porque podría suceder que en 2027 o 28 no compren directamente a Rusia, sino a empresas rusas. Europa entiende bien que sustituir el gas ruso por el gas estadounidense podría tener un impacto significativo en su presupuesto en el futuro. Y se resisten a esto, entendiendo que al volverse completamente dependientes en una dependencia monopólica de los Estados Unidos, en algún momento podrían recibir también precios inadecuados para el gas o para cualquier otra cosa. Paralelamente al gas, Rusia exporta activamente petróleo y lo hace a pesar de las sanciones. Para eludir las restricciones, el Kremlin utiliza la llamada flota en la sombra. Occidente prohíbe comprar petróleo ruso a más de $60 por barril y utilizar los servicios de grandes compañías de seguros. Los petroleros rusos que operan con la flota en la sombra se ven obligados a asegurarse en Rusia o a prescindir del seguro. Con mayor frecuencia, los barcos navegan bajo banderas de países que no cumplen con las normas internacionales. Y los propietarios de los petroleros son empresas fantasma que cambian rápidamente. Según el Centro de Índices de Precios de la Federación Rusa, en las últimas semanas de agosto, la exportación marítima de petróleo ruso aumentó un 21%. Según el Centro de Índices de Precios de la FRF, en las últimas semanas de agosto, hasta 455.000 toneladas por día. Es el mayor indicador del verano, aunque menor que en agosto de 2024. Al mismo tiempo, el 52% del petróleo se envía a destinos desconocidos, el 28% a China, el 14% a Turquía, y alrededor del 80% de los suministros llegan a la India. Hay que mirar el mercado petrolero con una perspectiva un poco más amplia, porque la sustitución del petróleo ruso en Europa se logró porque la gasolina y el diésel indios inundaron la Unión Europea desde la India, pero también se refina combustible ruso.
Es decir, se ha alargado la cadena de suministro. Y en este modelo, la India dice, estoy dispuesta a renunciar al petróleo ruso, pero entonces denme la oportunidad de comprarlo ya sea a Irán o a Venezuela, porque actualmente no hay tantas capacidades petroleras libres en el mundo. Y por eso, en este modelo, se está formando una especie de corredor petrolero o su expansión. Bueno, ¿hasta qué punto Estados Unidos estará dispuesto a aceptar dar luz verde para aumentar la producción o la venta de petróleo iraní o venezolano en el mercado? Eso también sigue siendo una incógnita. Y mientras unos buscan dónde ahorrar comprando a un país terrorista, cada barril de gas y petróleo ruso se convierte en proyectiles, tanques y drones que matan personas. En este sistema, cada suministro deja una huella. De este modo, Ucrania paga por este lujo energético con el precio más alto, las vidas de sus ciudadanos y ciudades destruidas. Eso es todo. Para más noticias candentes del frente, véanlo en la próxima edición.